por ser simétrico, ¿correcto? Entonces eso es lo que caracteriza el síndrome de Guillain-Barré. Es ascendente, es simétrico, tiene debilidad, tiene arreflexia. Y es un trastorno autoinmune. Normalmente es postinfeccioso. Normalmente. Pero no es la única causa. La causa más común sí es postinfeccioso. Y el agente más común es Campylobacter jejuni, ¿ok? Esa es la más común. Pero no es la única. El embarazo puede ser, las vacunas pueden ser, ¿ok? Puede haber algunas otras causas que generen un síndrome de Guillain-Barré. ¿Okay? Existen dentro de las variantes de Guillain-Barré muchas variantes, pero el nervio se puede dañar por dos factores, o puede tener un daño de dos tipos, más bien. Mejor dicho, puede tener un daño de dos tipos. Uno es que se desmielinice, ¿ok? Que sea desmielinizante la lesión. Y la otra es que sea una neuropatía axonal. ¿Okay? Estas van a ser las dos variedades que existen. Una se va a dañar el nervio como tal y en otra se va a dañar la mielina, ¿sí? La mielina hace que la conducción sea más rápida, pero no porque el impulso atraviese la mielina, sino porque tiene estos nodos que se llaman nodos de Rambier, que son canales de sodio, y hace que el impulso sea saltatorio. ¿Okay? Cuando se dañan esos nodos, cuando es una patología desmielinizante, lo que sucede es que la información tiene que caminar por la neurona y entonces tiene que atravesar la mielina, y la mielina, como es un lípido, se vuelve más lento. Entonces lo que hace la mielina que sea más rápido el impulso es estos nodos de Rambier que hace que el impulso vaya saltando, ¿correcto? Sí. Entonces estas van a ser las dos variedades. Es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿okay? Y el riesgo de desarrollar Guillain-Barré a lo largo de la vida es 1 sobre 1000, o sea, no es tan bajo, ¿no? Lo podría tener cualquier persona, y lo podría tener personas sanas, que hacen deporte, etc. No tiene nada que ver eso. Muchos algunos casos uno de la centro, a veces desarrolla Guillain-Barré y por eso estuvo. Sí, exactamente. La verdad es que es un poco discapacitante a 6 meses, pero sí puede ser en cualquier persona, ¿no? Entonces, el AMAN, o sea, la neuropatía axonal motora aguda, representa menos del 10%, pero en México es la más común. Y en el mundo no es la más común, pero en México sí es lo más común que tengan una variante AMAN. ¿Correcto? Y esta es la que se asocia específicamente con infección por Campylobacter jejuni, que lo que genera es un síndrome gastrointestinal, ¿correcto? El Guillain-Barré, ahora vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero ¿cómo se hace el diagnóstico de Guillain-Barré? Se hace clínicamente. No necesitamos ningún tipo de estudio neurofisiológico ni alguna otra prueba como para nosotros determinar que un paciente tiene síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré se hace el diagnóstico clínico. ¿Y qué características tiene o son requeridas para el diagnóstico? Bueno, uno, que tenga debilidad muscular progresiva, que tenga más de una extremidad. Por eso el síndrome clásico de Guillain-Barré es una polineuroradiculopatía. Poli quiere decir 2 o más extremidades afectadas o que afecten los 2 miembros inferiores. Eso es una polineuropatía, ¿correcto? Y entonces, además de que es una polineuropatía, tiene que ser simétrica. No empieza primero una pierna y luego un brazo y luego la cara y luego la otra pierna, al contrario, sino empiezan las 2 piernas al mismo tiempo y van creciendo, va ascendiendo. Clínicamente, ¿qué tan progresivo es? O sea, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué tan rápido? Justamente el Guillain-Barré tiene que ser una neuropatía aguda, ¿okay? Es variable, pero no debe de rebasar 4 semanas. Normalmente el Guillain-Barré evoluciona en la primera semana, pero para que tú caracterices, o sea, una de las cosas que te saca el diagnóstico es que pasen más de 4 semanas, ¿no? Entonces, por eso es aguda, es una polineuroradiculopatía aguda. ¿Okay? Okay. Además de esta debilidad que es simétrica, que es progresiva, tiene que tener evidentemente parte del síndrome neuropático, que es arreflexia, ¿correcto? Porque eso forma parte de una polineuropatía. Y dijimos que, ¿de dónde está la mano? No. Dijimos que es una polineuroradiculopatía. Hay criterios de Brighton que están bien establecidos, que eso es lo que nos determina la clínica, ¿no?
Entonces, cualquier paciente que llegue y dice, yo empecé con algo de debilidad y posteriormente de esa debilidad fue de los pies, no podía, aquí pasa mucho que llegan, por ejemplo, taxistas, ¿no? Llegan taxistas y entonces dicen, me di cuenta que no podía acelerar y no podía meter el clutch, tenía débil los pies. Y en 2 días ya no me pude levantar de la cama y otro día ya no pude caminar, ¿no? Eso quiere decir que es una neuropatía ascendente. Esos son los criterios de Brighton para determinar el diagnóstico, son estos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el nivel de certeza. Entonces, debilidad bilateral y flácida, eso quiere decir que es una neurona motora de qué tipo, superior o inferior. Si es flácida. Superior. Bien, examen en 3 días. Superior. Que sea una debilidad flácida es una neurona, un síndrome de neurona motora Superior. inferior. No, les doy bien. De las 4 extremidades, ¿ok? Si está presente, eso aumenta la probabilidad de que sea diagnóstico de Guillain-Barré. Que tenga hipo o arreflexia en extremidades débiles. Entonces, el Guillain-Barré puede estar dentro del espectro de 2 síndromes. Es un síndrome neuropático, pero también es un síndrome de neurona motora inferior, porque tiene debilidad, porque tiene arreflexia, porque tiene flacidez, porque a veces pueden tener fasciculaciones, ¿correcto? Ahora, es un curso monofásico, eso es muy importante, ¿no? Lo que preguntaba el doctor, es un curso monofásico. O sea, no quiere decir que da debilidad, se quita, está bien y vuelve a dar, sino que va progresando, ¿sí? Cuando empieza, sigue aumentando. Entre el inicio de los síntomas y la mayor progresión está entre las 12 y las 28 horas. ¿Okay? Más o menos tarda 1 o 2 días en presentarse. Pero por definición, para que sea una neuropatía aguda, quiere decir que tiene menos de 4 semanas. Una subaguda es de 4 a 8 semanas y una crónica es de 8 semanas en adelante. Luego, ahorita vamos a ahondar en esto, pero a todos los pacientes con sospecha de síndrome de Guillain-Barré hay que hacerles una punción lumbar. A todos los pacientes con sospecha de Guillain-Barré hay que hacerles una punción lumbar. Y la punción lumbar, característicamente, la punción lumbar de Guillain-Barré puede ser de 2 formas. 2 formas de síndrome de Guillain-Barré. Una puede ser normal, ¿ok? Que la punción lumbar esté normal no descarta que tenga o no tenga síndrome de Guillain-Barré, ¿ok? Y la segunda es que puede tener una cosa que se llama disociación proteico-citológica o albúmino-citológica. Eso quiere decir que la punción lumbar tiene muchas proteínas y 0 células. Esa es una punción característica de Guillain-Barré. Muchas proteínas, 0 células. Entonces, esas pueden ser las 2 presentaciones de una punción lumbar en Guillain-Barré. ¿Para qué se hace? Primero, para determinar si puede o no puede tener esto. Segundo, para hacer el diagnóstico diferencial de otra posible enfermedad. Los estudios de neuroconducción, y eso tiene que quedar bien claro, los estudios de neurofisiología, los estudios de neuroconducción no son un requisito indispensable para hacer el diagnóstico de Guillain-Barré, pero sí para saber la variedad. Eso nos va a dar los estudios de neuroconducción, nos va a determinar si es una MAN, si es una IDP, si es lo que cualquier otra patología, ¿correcto? Y que no tenga diagnósticos alternativos. Entonces, con esto vamos a hacer el diagnóstico de Guillain-Barré, que es lo más importante. Entonces, dijimos que puede haber una variedad AMAN, puede haber una variedad AMSAN, puede haber una variedad AIDP. Entonces, empecemos por la desmielinizante, ¿sí? Lo desmielinizante generalmente es una afección de células T, ¿ok? Se afecta como en parches, justamente daña la mielina en parches y entonces altera los nódulos de Ravier y entonces hace que el impulso ya no sea saltatorio, hace mucho más lento la transmisión nerviosa. Eso es lo más importante, aparte de saber también qué es de células T. El AMAN también se daña el nodo de Ravier. Y hay degeneración de tipo valeriano. ¿Alguien sabe lo que es degeneración de tipo valeriano? En donde se daña la neurona, a partir de ahí, hacia atrás, se empieza a destruir toda la neurona. ¿Ok? Se daña en un punto y de ahí para atrás se empieza a degenerar toda la neurona. Eso es una degeneración valeriana. IDP quiere decir polineuropatía, desmielinizante, inflamatoria, aguda. AMAN quiere decir neuropatía axonal, motora, aguda, y AMSAN quiere decir neuropatía axonal, sensitivo y motora, aguda. Eso quiere decir, ¿ok? Entonces,
no quiere decir que en estos no dé un asunto sensitivo, sino que estas tres características solamente las podemos determinar con neuroconducción, con estudios de neurofisiología. Clínicamente no podemos determinar de qué se trata, de qué variante se trata. Eso es importante para el pronóstico, pero nosotros podemos llevar y tratar a un paciente y darlo de alta, etcétera, sin determinar, exactamente, se tratan igual, sin determinar cuáles de las variantes. O sea, si no hay en el hospital estudios de neuroconducción, o no hay alguien que los haga, o no hay alguien que lo sepa hacer bien, no importa. Mientras hagamos el diagnóstico con los criterios de Brighton que ya vimos para Guillain-Barré, es suficiente. Ya dijimos que es un asunto de autoinmunidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de tratamiento, vamos a saber que el tratamiento no es para quitar la enfermedad, sino para detener toda esa alteración autoinmune. ¿Sí? Para toda la descarga autoinmune la va a detener y el cuerpo va a recuperarse solo. Las neuronas van a empezar a regenerar y la mielina va a empezar a regenerar solo. Por eso tarda cierta cantidad de tiempo en volver a hacer funcionar la persona. Dijimos que la causa más común, Campylobacter jejuni. Sí, pero no es el único. Chikungunya es otro. En COVID vimos bastante. Vacunas es otro. Embarazo es otro. ¿Sí? Pero el más común, Campylobacter jejuni. Bien. Ya decía cuáles son otras causas. Nosotros hicimos el gobierno, pues, a nivel nacional, con todo lo de las vacunas, empezaron a ver que había efectos adversos a algunas vacunas. Y entonces, todos los martes nos presentan, todo el país, nos presentan casos posiblemente relacionados con las vacunas. Y entonces nosotros sacamos con 81 millones de dosis cuáles eran las enfermedades más prevalentes o los efectos adversos de las vacunas de COVID. Y vimos que lo más prevalente, aunque es muy, muy bajo, es la vacuna, es Guillain-Barré. Lo que nos ocasionaba era síndrome de Guillain-Barré. Ok, vamos entonces. Dijimos cuáles son hay características que son requeridas, que sin estas características no se puede hacer el diagnóstico. Hay otras que apoyan el diagnóstico, hay otras que dejan dudas sobre el diagnóstico y hay otras que descartan el diagnóstico. Entonces, las que son requeridas, evidentemente, es un síndrome neuromotor inferior, es un síndrome neuropático. Ya dije muchas veces, debilidad simétrica, progresiva, ascendente y que tengan arreflexia o hiporreflexia. Si yo encuentro un paciente con debilidad progresiva, etcétera, y los encuentro con hiperreflexia, ¿de qué podría estar hablando? De superior. Pero tiene edad, o sea, ¿qué síndrome o qué enfermedad integra? motora inferior. Déjame ver. ¿Qué síndrome integra neurona motora superior y neurona motora inferior? Hay una enfermedad que integra ambas. ¿Cuál podría ser? Que ahorita que decían del fútbol americano es una enfermedad que ha dado más en beisbolista. Bueno, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ok? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que integra, ¿sí?, síndrome de neurona motora inferior y síndrome de neurona motora superior. Entonces, si está débil, si es progresivo, pero lo encuentro con hiperreflexia, eso podría ser ELA. Si yo lo encuentro con la reflexia o hiporreflexia, entonces sí, estas son características que son fundamentales. Luego, lo que decíamos, que no sea más de 4 semanas, que no pase de las 4 semanas. Si pasa de las 4 semanas, no es Guillain-Barré. Tiene que ser menos de 4 semanas, generalmente se da dentro de la primera semana. Tiene que ser simétrico, ya lo había dicho. ¿Qué enfermedad podría ser asimétrica? Misma presentación, pero que fuera asimétrica. ¿Qué es el diagnóstico diferencial número 1 de Guillain-Barré? ¿Cuál? ¿Polio? Polio, perfectamente. Poliomielitis podría ser así. Algunas veces tienen síntomas sensitivos. Afección de nervios del cráneo, esto es importante. Ya hablamos, y espero que se acuerden, de la parálisis facial periférica y de la central, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que la periférica es la que afecta el tercio superior? ¿No? O sea, toda la mitad del cráneo. Bueno, cuando se afectan los dos lados, o sea, cuando tiene una parálisis facial bilateral, periférica bilateral, que no se dice así, se llama diparesia facial. La diparesia facial es una parálisis facial bilateral, periférica. La diparesia facial es Guillain-Barré hasta no demostrar lo contrario. No es patognomónico, pero sí habla mucho de un síndrome de Guillain-Barré, la diparesia facial. Algunas pacientes pueden tener disfunción autonómica,
es muy importante esto, ¿no? Ausencia de fiebre. Y también va a ser muy importante hacer la punción lumbar. La punción lumbar, ya dije, puede ser normal, puede tener disociación proteico-citológica, pero también nos podría dar células. Y si nos da células, si nos da leucocitosis, si nosotros vemos un gran positivo, etcétera, eso nos descarta el diagnóstico de Guillain-Barré. ¿Correcto? Entonces, por eso sí es importante hacerles a todas las sospechas de Guillain-Barré, hay que hacerle una punción lumbar. ¿Qué nos arroja, qué nos deja dudas? Que sea asimétrico, que sea asimétrico. Eso no quiere decir que ningún Guillain-Barré va a ser asimétrico. Puede ser asimétrico, puede tener cierta asimetría, pero no es lo normal. Que tenga alteración de los esfínteres, también es muy raro que tenga alteración de los esfínteres, que tenga más de 50 leucos en la punción lumbar, eso es muy raro, y que tenga síntomas de sistema nervioso central. Y lo que descarta el diagnóstico es alguna otra de las enfermedades, ¿no? Porfiria intermitente aguda, alguna infección por difteria, poliomielitis, botulismo, parálisis funcional, etc. Ok. Ya habíamos hablado de eso. Bien, IDP entonces. ¿Qué características tiene clínicas el IDP más comúnmente? Generalmente tiene síntomas sensitivos iniciales. Síntomas sensitivos quiere decir parestesias o dolor en las ingles o dolor en la espalda. Predomina lo motor. La debilidad ya dijimos que es ascendente, ausencia de reflejos y, esto es importante, del IDP hasta el 30% de los pacientes pueden desarrollar debilidad ventilatoria, o sea, requieren intubación. Eso es importante, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que cuidar del Guillain-Barré. Como es ascendente, de repente puede paralizar el diafragma. Y entonces esos pacientes requieren ventilación de capacidad. IDP 30%. Estos pacientes también tienen disparesia facial. Todos, no todos. Una gran mayoría tienen disparesia facial. Entonces, si ustedes ven la disparesia facial, hay que pensar en Guillain-Barré hasta no demostrar lo contrario. Y otra cosa que tenemos que cuidar, además de la necesidad de ventilación mecánica del IDP, es todos los trastornos disautonómicos, ¿no? Que tengan arritmia, que tengan bradicardia, que tengan taquicardia, que les baje la presión, que les suba la presión, que hagan bradicardias fatales, que hagan hipotensión, que empiecen a sudar, que tengan demasiado dolor, etc. Eso es característico del IDP. Luego, AMAN, igual, empieza generalmente en miembros pélvicos, afecta cierto tipo de fibras sensitivas. Son muy pocos los síntomas sensitivos, prácticamente no hay síntomas sensitivos, ¿okay? Pero los autonómicos sí los hay. Y el AMSAN, esta es la variante menos común. Es raro ver un AMSAN, pero es el que peor pronóstico tiene. ¿Sí? El AMSAN es el que peor pronóstico tiene. Y evidentemente tienen síntomas tanto sensitivos como motores y son graves esos síntomas. Existen otras variantes, por ejemplo el síndrome de Miller-Fisher. El síndrome de Miller-Fisher tiene esta triada, tiene oftalmoplegia, no se mueven los ojos para ningún lado, ataxia y areflexia. Ya quedamos cuál era la ataxia, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan cuál era la ataxia? Cuando caminan con la base de sustentación amplia, ¿okay? No pueden caminar en línea recta, la marcha del borracho o la marcha en estrella, ¿okay? Tienen abasia, exactamente, tienen astasia. La oftalmoplegia es que los ojos no se mueven para ningún lugar. La reflexia. Evidentemente, si tienen oftalmoplegia, van a tener diplopia. Cuando hay alguna debilidad de los músculos extraoculares, van a tener diplopia. Esta es una variante de Guillain-Barré y esa trae es característica, ¿no? Es pregunta de exámenes. Luego, un paciente que tiene clásicamente o clínicamente un síndrome de Guillain-Barré, pero además tiene un trastorno del estado de despierto, eso se conoce como encefalitis de Bickerstaff. Es decir, tiene un síndrome de Guillain-Barré clínicamente, pero además está con somnolencia o está con estupor. Ahí hay daño al sistema nervioso central. Esta variante, a pesar de lo aparatoso que puede ser, es una variante con buen pronóstico, pero es otra de las variantes de Guillain-Barré. Tanto Miller-Fisher como el síndrome de Bickerstaff tienen un anticuerpo específico que se llama GQ1B. Ahora lo vamos a ver, pero esa es una variante específica, ¿ok? GQ1B. Ahora, evidentemente puede haber
sobreposición. Hay muchos pacientes que pueden tener un síndrome de Miller-Fisher con un síndrome de Guillain-Barré, eso se llama síndrome de sobreposición. 5%, la pregunta de los pacientes es, ya que les dio Guillain-Barré, ya que salieron, etcétera, es, ¿me va a volver a dar? Bueno, la probabilidad de que alguien recurra en un síndrome de Guillain-Barré es del 5%. 5% de los pacientes pueden recurrir. Eso es un dato que siempre les preguntan. Despierta. Bien, las secuelas de los pacientes, ¿qué puede quedar con un paciente con Guillain-Barré? Puede quedar con fatiga crónica. Eso es un síndrome, no es flojera, ¿ok? Eso es un síndrome. El síndrome de fatiga crónica no es lo que ustedes tienen ahorita, sino es un síndrome específico. Pueden tener dolor, pueden tener parestesias, pueden tener debilidad y hasta el 20% pueden quedar con alguna incapacidad para caminar. La mortalidad es relativamente baja, 3 a 7%. Depende de la variante y depende de la gravedad con la que se presente el síndrome. ¿Okay? Pero hasta del 3 al 7% pueden tener una mortalidad. Ahora, ¿de qué depende que tengan mortalidad o qué pacientes son los que más se van a morir? Primero, edad avanzada. ¿Cuánto? 65 años. Si da de los 65 años en adelante, eso aumenta la mortalidad o aumenta la probabilidad de mortalidad. ¿Okay? Que la enfermedad sea grave de un inicio, que requiera ventilación mecánica invasiva o que tenga algún tipo de disautonomía. Bien, esto se llama Hughes, H-U-G-H-E-S, ¿okay? Este es el puntaje de Hughes y el puntaje de Hughes tiene ciertas particularidades. Primero, no cambia, o sea, el paciente va a tener un Hughes de acuerdo al día que llega. No va cambiando, no hoy tiene un Hughes de 4 y luego es un Hughes de 3, etc. Sino que ¿vale? Es el inicial, siempre queda con el inicial. ¿Okay? Esta es una manera como de entenderse, de entender cuál es el pronóstico en diálogo de médicos. Es decir, es como te presentan al paciente, es como tú lo vas a clasificar y es como tú vas a saber qué tan grave o qué no tan grave está. Evidentemente el 0 y el 6 pues, no van a llegar al hospital. Okay, no va a llegar alguien a decirle, oiga, creo que tengo Guillain-Barré, y también difícilmente va a llegar un muerto a decir que tenía Guillain-Barré. Entonces el 0 y el 6 simplemente es para clasificar la llegada. Generalmente llegan entre el 3 y el 4. ¿Okay? Si yo digo, tiene un Guillain-Barré 3, ya sé, un Hughes 3, sé que va a tener, que va a ser capaz de caminar 10 metros, pero va a tener ayuda. Generalmente llegan en 4 cuando ya están confinados a silla de ruedas. Y el 5 es un paciente que requiere ventilación. Es un paciente que llega, por historia empieza con datos de neuropatía ascendente y llega con necesidad de que lo intuben. ¿Okay? Esa es la escala o el puntaje de Hughes. Diagnóstico entonces. ¿Cuál es la manera de hacer el diagnóstico? Pregunta examen. Clínicamente. ¿Okay? La punción lumbar nos va a dar apoyo diagnóstico y aparte nos va a hacer el diagnóstico diferencial. 3. ¿Para qué sirven las velocidades de conducción nerviosa? Simplemente para clasificar tipos, ¿no? Para clasificar el tipo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el gold estándar para hacer el diagnóstico de Guillain-Barré? No, el gold estándar sí son velocidades. No. El gold estándar, o sea, para yo saber forzosamente que sí fue Guillain-Barré, son velocidades de conducción nerviosa. Eso no querrá decir que los tenga que hacer. Es el gold estándar. Y eso también viene en la pregunta de examen. En miastenia gravis, por ejemplo, es lo mismo. El gold estándar para hacer el diagnóstico de miastenia gravis es estimulación de fibra única. Esa estoy casi seguro que viene en el examen. Ya les dije que el examen lo hice yo. Entonces, el gold estándar para hacer el diagnóstico de miastenia gravis es estimulación de fibra única. ¿Se hace siempre? No. ¿Cuál es el estudio inicial de miastenia gravis? Anticuerpos. Ya son como 3 buenas. De 40. Falta una, faltan 37. Lo mismo acá. ¿Okay? Gold estándar para hacer el diagnóstico de Guillain-Barré, velocidades de conducción nerviosa. ¿Sí? Pero no es que siempre se hagan, el diagnóstico se puede hacer clínicamente. Entonces, brevemente, las velocidades de conducción nerviosa, para saber qué variante es, van a dar dos cosas. En su cerebro, aunque estén dormidos, traten de definir, no lo voy a preguntar, pero traten de definir
¿qué es una latencia? O sea, cuando yo te digo ¿qué es una latencia? ¿Cómo definirías una latencia? Constante. Algo que está ahí siempre. La diferencia de tiempo, ¿no? Es como un impulso, ¿no? Se da una señal y se responde. ¿Y qué es una amplitud? O sea, si yo les pregunto qué es una latencia y qué es una amplitud, traten de definir cómo definirían o cómo graficarían en su cabeza como latencia y como amplitud, ¿correcto? Bueno, en las velocidades de conducción nerviosa lo que sucede es lo siguiente. En la variante desmilinizante, aumenta la latencia. Quiere decir que tarda más en llegar la información de un lado a otro. En la variante desmilinizante aumenta la latencia. Insisto, quiere decir que tarda más en llegar la información de un lugar al otro. Y en la variante axonal disminuye la amplitud. ¿Quedó claro? En la variante desmilinizante aumenta la latencia, en la variante axonal disminuye la amplitud. ¿Quedó claro? Bien, eso es lo que en términos generales se puede ver en las velocidades de conducción nerviosa. Bien. Ahora, ¿qué con el líquido cefalorraquídeo? Bueno, el líquido cefalorraquídeo ya dije, ¿no? ¿Para qué se hace? Primero, para ver si está normal. No me descarta Guillain-Barré, lo trato como Guillain-Barré. Si tiene disociación proteico-citológica, me apoya brutalmente al diagnóstico de Guillain-Barré. Y tercero, si sale patología, o sea, si sale con células, con más de 50 células, me descarte el diagnóstico de Guillain-Barré. La causa más común, o las dos causas más comunes de un paciente que clínicamente se integra un Guillain-Barré, pero tiene celularidad en la función lumbar, una es polio y la otra es VIH. ¿Sí? Esas son las dos causas más comunes. Una es polio y la otra es VIH. Cuando tiene un síndrome clásico de Guillain-Barré, y tiene células. Bien. Otras causas que puede tener células, enfermedad de Lyme y CMV. Eso es mucho menos común. Lyme y CMV es mucho menos común. Polio y VIH es lo más común. Ahora, estos son los anticuerpos que se pueden presentar en Guillain-Barré. En realidad, estos están en la variante AMAN y rara vez se piden. Prácticamente para estudios de investigación. ¿Ok? Rara vez, o cuando quedara mucha duda, pero rara vez se piden. Pero estos son todos los anticuerpos que se ven en la variante AMAN. ¿Sí? Estos sí son más importantes, estos se ven con mayor frecuencia. ¿Okay? En el síndrome de Miller-Fisher, esto lo vemos, los GQ1B son mucho más prevalentes, son mucho más comunes y estos sí se piden generalmente. ¿Okay? Y estos dos se van a presentar tanto en el Miller-Fisher como en Bickerstaff. GQ1B. ¿Okay? Diagnósticos diferenciales. Encefalomielitis. ¿Okay? Este es un diagnóstico diferencial. Romboencefalitis, otro diagnóstico diferencial. Estos son variantes, Miller-Fisher y Bickerstaff. Y esto, aquí en mielitis quiero detenerme un poco. A ver, un síndrome medular, causas de síndrome medular, vascular, autoinmune, trauma, infecciones, ¿okay? Neoplasias. El síndrome medular agudo, o sea, vamos a suponer que a alguien le dan un balazo y daña la médula espinal. El síndrome medular agudo dura de 24 a 72 horas. Un síndrome medular agudo. Cuando llegue el síndrome medular agudo, va a tener una lesión del sitio donde se lesionó la médula para abajo. No va a ser ascendente. El sitio donde se lesionó la médula para abajo. Generalmente, uno de los diagnósticos diferenciales para el síndrome medular es que afecta esfínteres, a diferencia del Guillain-Barré. Todo síndrome medular agudo hace retención urinaria o hace retención fecal. Entonces ese es un dato claro. Pero algo muy importante que los puede confundir es que un síndrome medular después de 72 horas se presenta como un síndrome de neurona motora superior. Eso quiere decir que se presenta con debilidad, con espasticidad, con hiperreflexia y con respuesta plantar extensora después de las 72 horas. Pero agudo no. Dentro de las primeras 72 horas se presenta como un síndrome de neurona motora inferior. Debilidad, flacidez,
arreflexia, respuesta plantar normal o indiferente. Eso es importante. Entonces, como es agudo el Guillain-Barré, también puede tener un daño medular. Ajá, puede ser un diagnóstico diferencial de una mielitis aguda, no crónica. Otras infecciones, virus del Nilo, enterovirus, rabia y polio. Polio es muy importante. La diferencia entre Guillain-Barré y un síndrome miasteniforme, ¿cuál sería? La fluctuación. El síndrome miasteniforme fluctúa. Exacto, está más débil en la tarde que en la mañana. Algunos trastornos musculares, cualquier miopatía podría ser un diagnóstico diferencial. Con la salvedad que las miopatías tienen debilidad proximal y no distal, como es el Guillain-Barré. Las miopatías tienen debilidad próxima, ¿sí? Y tienen una marcha característica. Otra es parálisis periódica hipocalémica. Esto lo vemos bastante en urgencias. Esto se debe a una deficiencia grave de potasio. O sea, el paciente llega con datos claros de Guillain-Barré, le pedimos electrolitos séricos y sale con un potasio de 2, o sale con potasio de 1.5. Eso es característico, también eso se llama parálisis periódica. El CIDP, y por eso es importante el tiempo de inicio de los síntomas, es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Y por crónica quiere decir que han pasado más de 8 semanas. ¿Ok? Más de 8 semanas. Y lo único que lo diferencia El es tiempo. el tiempo. El tiempo. Es lo único. Porfiria, un paciente puede tener mismas características de un síndrome de Guillain-Barré y puede ser porfiria. ¿Qué lo va a diferenciar? Que en la porfiria generalmente hay trastornos psiquiátricos y dolor abdominal. ¿Ok? Trastornos psiquiátricos y dolor abdominal son de las características importantes que hace el diagnóstico de porfiria. Ya haya dicho yo que VIH es una causa importante. Enfermedad de Lyme es otra, nada más que en la enfermedad de Lyme generalmente hay mucho dolor y hay un eritema migratorio. Bien. Tratamiento. Existen dos tratamientos para el Guillain-Barré. Uno es inmunoglobulina y otro es plasmaféresis. La diferencia entre uno y el otro no existe. Les va igual de bien o igual de mal en determinados casos con inmunoglobulina o con plasmaféresis. Para pregunta de examen, ¿cuál de los dos utilizarían? A ver, levante la mano inmunoglobulina. Primero será Plasmaféresis. A ver, La decisión para fines de examen tendría que ser es inmunoglobulina. Y la razón es que la plasmaféresis requiere de un procedimiento invasivo. Requiere de que se le coloque un catéter venoso central, un catéter Majurca. Ajá. Y eso hay que tratarlo de evitar. Entonces, por eso se escoge inicialmente la inmunoglobulina, porque solamente se pasa, es un medicamento que se pasa por vía venosa. La plasmaféresis requiere un proceso invasivo, un catéter venoso central y ese recambio plasmático. Ajá. Les va igual de bien en realidad. Entonces, se opta como primer estudio la inmunoglobulina. Ahora, tanto la plasmaféresis como la inmunoglobulina no van a quitar la enfermedad, ya lo decía al principio. Lo único que van a hacer es barrer los anticuerpos que existen. Se hace esta producción de anticuerpos y entonces lo que hace la plasmaféresis o lo que hace la inmunoglobulina es barrer esos anticuerpos y dejar que el cuerpo mejore solo. El pronóstico, hay factores de mal pronóstico. Que tengan más de 40 años. Ah, por cierto, no se usan esteroides. No son muy dados a decir, ok, dale dexametasona. No se usan esteroides. De hecho, tienen cierto mal pronóstico los pacientes a los que se les pone esteroides. No se usan, ¿ok? Entonces, factores de mal pronóstico, más de 40 años, que tengan diarrea previa. Y eso de la diarrea previa tiene que ver con un asunto de Campylobacter jejuni, que el intervalo sea muy corto, el tiempo en lo que empieza y en lo que empeora, es decir, si empezó un día y en un día ya tiene falla ventilatoria, ese es un factor de mal pronóstico. Que tenga un Hugh alto, que tenga velocidades de conducción alteradas. ¿Qué es lo más importante?
esto, determinar qué pacientes requieren ventilación cuando los admitimos y determinar cómo va a estar el pronóstico a largo plazo. O sea, nosotros hacemos escalas para determinar, ok, este paciente que solamente trae debilidad y que tiene disparesia facial, etcétera, ¿qué probabilidad tiene de que yo lo intube dentro de este internamiento? Y otro es cómo le va a ir una vez que se dé el tratamiento, ¿no? Entonces, eso se predice primero con EGRIS. EGRIS lo que nos va es una escala que lo que nos va a hacer es predecir qué tan probable es que ese paciente sea intubado dentro del internamiento. ¿Okay? Eso es lo que nos va a decir. ¿Qué tan probable es que ese paciente sea intubado? Y esta nos va a determinar, el Erasmus o el EGOS, nos va a determinar qué tan bien le va a ir al paciente a 6 meses. Tienen 3 parámetros. Uno es edad. La edad en estos pacientes. 2, qué tan grave está. Y eso lo determinamos por Hughes. 3, si tuvo o no tuvo diarrea. ¿Okay? Si tuvo o no tuvo diarrea dentro de las últimas 3 semanas, ese es un factor de riesgo importante para predecir qué tan probable, o sea, para saber qué tan probable es que ese paciente camine dentro de los siguientes 6 meses. Y ya para eso uno de los temas más sencillos de neuro. ¿En serio? ¿Dudas o preguntas? Yo sí no me da por qué la de hacer. Porque es probable que ese paciente haya hecho un Guillain-Barré por Campylobacter jejuni. Y eso le confiere un peor pronóstico funcional. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya vayan a estudiar o a dormir. Muy bien. Muy bien.